Vamos entonces a avanzar hoy con el tema que iniciamos la semana pasada y es conversaciones sobre la Biblia. Hoy vamos a leer otros dos capítulos. No los vamos a poder leer todos porque este capítulo y el que sigue, que es el de conversaciones sobre la ciencia, es un poquito extenso. Entonces vamos a leer hoy los dos capítulos que me parece que son bastante relevantes para finalizar este tema de la Biblia, y el próximo sábado y el siguiente vamos a estar leyendo entonces la conversaciones sobre la ciencia. Y para las conversaciones sobre la ciencia sí me gustaría eh, contarles cuáles son las preguntas o los temas que ella desarrolla para que ustedes me cuenten como una especie de votación a ver cuáles temas eligen, porque tenemos solamente dos sábados más y el último lo tengo programado para, en lo posible, ver un video que quiero que veamos. Entonces, eh, son 8 preguntas de conversaciones sobre la ciencia y solo podemos escoger 4, porque sería para leer dos en cada uno de los sábados, de los dos próximos sábados. Entonces, ahorita finalizando, vamos a hacer esa pequeña votación para ver de los que se conecten, a ver que me cuenten cuál les interesa más. Bueno, vamos entonces a empezar. Me gustaría que me ayudaran. Todavía no se han conectado muchas personas. Que se animen a ayudarme entonces para la lectura. ¿Quién quiere levantar su manito mientras yo voy compartiendo? Entonces voy compartiendo la pantalla. Al menos dos, tres personitas que me quieran apoyar con la lectura, por favor. Astrid, muchas gracias. Eh, Ángela, ¿tú me puedes ayudar como anfitriona hoy? Hola, buenos días y bendiciones. Claro que sí, Marlene. Gracias. Noemí, si, no sé si estás por acá, si me puedes ayudar, por favor, poniendo a Ángela como anfitriona. ¿Me puedes hacer el favor? Bueno, Astrid, gracias. Otra personita. Bueno, vamos a empezar con Astrid. Vamos a ver quién más se nos anima a la lectura. Ayúdenme, por favor, con los micrófonos silenciados para poder entonces iniciar. Listo, vamos a empezar entonces. Pues Astrid, adelante. Bueno, buenos días. Eh, 27. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en los autores de la Biblia? Un día en mi blog, un ateo comentó que no hay absolutamente ninguna evidencia de la resurrección de Jesús. Mordí el anzuelo y respondí describiendo la evidencia histórica significativa que existe para la resurrección de Jesús. Unos minutos más tarde, el comentarista respondió con desdén. No hay evidencia que aceptaría de que Jesús sea Dios, porque nunca podrás ponerlo en un tubo de ensayo y ver científicamente que es real, quién es, quién es realmente era, y ver científicamente quién es realmente era. Bueno, ok, quién realmente era. Jesús en un tubo de ensayo. Sí, esta persona había llevado al extremo el actual énfasis secular en la ciencia. ¿Te imaginas lo limitado que sería nuestro conocimiento si realmente no pudiéramos aceptar nada que no sea verificable en un tubo de ensayo? Eso descartaría la mayor parte del conocimiento de la historia. Gran parte de lo que sabemos sobre la historia proviene de relatos registrados de testigos oculares, relatos como los que pretenden ser los evangelios.
Los evangelios son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dado que no podemos esperar razonablemente poner a Jesús en un tubo de ensayo, tenemos que confiar en la palabra de aquellos que presenciaron su vida y resurrección. Pero, ¿cómo sabemos que podemos confiar en ellos? Evaluar la confiabilidad de los testigos presenciales no es un desafío exclusivo de la Biblia. Los historiadores y detectives tienen que hacerlo todo el tiempo. De hecho, el detective de homicidios sin resolver y ex ateo J. Warner Wallace escribió un libro fascinante en el que investiga las afirmaciones de los evangelios desde la perspectiva de un detective. En Cold Case Christianity, un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. El detective Wallace evalúa la confiabilidad de los autores de los evangelios haciendo las 4 preguntas clave que los detectives usan para evaluar a cualquier testigo ocular. Primero, ¿estaban presentes? Segundo, ¿fueron corroborados? Tercero, ¿fueron exactos? Y cuarto, ¿fueron parciales? En este capítulo escucharemos acerca de cada una de estas preguntas. Recomiendo encarecidamente el libro del detective Wallace para leer más sobre el tema. Primero, ¿estaban presentes? El primer criterio de confiabilidad de los testigos presenciales es si los presuntos testigos estuvieron realmente presentes. Para nuestros propósitos necesitamos saber si los evangelios se basan en el testimonio de personas que realmente vieron la vida y resurrección de Jesús. Para evaluar esto, ayuda a saber quiénes fueron los autores del evangelio. Eso no es tan simple como podría pensar. Los 4 evangelios son técnicamente anónimos, al igual que muchas otras obras antiguas. Los nombres que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se asociaron con los evangelios hasta el siglo segundo. Dicho esto, nadie en la antigüedad atribuyó los evangelios a nadie más que a los 4 autores que reconocemos hoy. No hubo debate. Muchas gracias, Luz Astrid. ¿Hay alguien más que desee continuar con la lectura? Jenny, muchas gracias, Jenny. Jenny y luego Jessica. Muchas gracias. Adelante, Jenny. Ya, un momentito. Según el testimonio temprano de los padres de la iglesia, los discípulos Mateo y Juan fueron los autores de sus propios relatos como testigos oculares. Marcos fue el autor del relato como testigo ocular del discípulo Pedro y Lucas fue un médico e historiador que escribió un relato basado en el testimonio de los testigos oculares de los discípulos y del apóstol Pablo. Pablo fue testigo ocular de la resurrección, pero no de la vida de Jesús. Como evidencia que respalda esta autoría, hay buenas razones para creer que los evangelios fueron escritos entre mediados y finales del siglo I. Perdón, del siglo I. Del siglo I. Si los evangelios fueron escritos en el siglo II, como algunos han propuesto, no podrían haber sido escritos por estos 4 autores. Algunos puntos clave que se hacen en apoyo de una datación especialmente temprana para Mateo, Marcos y Lucas son los siguientes. La mayoría de los estudiosos creen que Juan escribió su evangelio en los años 90. Ay, perdón, que no alcanzo a leer bien. No lo veo. ¿Te deja ver la pantalla? Sí, pero es que, como si lo hubiese corrido. El libro de los Hechos, ahí puedes continuar. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, es una historia de la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús.
Sin embargo, hay varios acontecimientos históricos relevantes e importantes que Hechos no menciona. La destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo y las muertes de los apóstoles Pedro 65 después de Cristo, Pablo 64 después de Cristo y Santiago 62 después de Cristo. Esto sugiere fuertemente que Hechos fue escrito antes de que sucedieran estos eventos, es decir, alrededor del año 62 después de Cristo. Lucas escribió su evangelio antes de escribir Hechos, por lo que el libro de Lucas puede fecharse incluso antes. En Hechos 1:2, Lucas hace referencia a su primer relato. La iglesia primitiva dijo unánimemente que Mateo fue el primer evangelio escrito. Muchos eruditos hoy creen que Marcos fue el primero. En cualquier caso, significa que al menos uno de estos libros fue escrito, incluso antes que Lucas, antes del año 62 después de Cristo. Con base en, primero, las identidades de los autores proporcionadas por los primeros padres de la iglesia y dos, la evidencia que respalda la autoría del primer siglo, tenemos buenas razones para creer que los evangelios se basan en los relatos de personas que realmente estuvieron presentes, en el relato de Jesús, vida y en su resurrección. Segundo, fueron corroborados. Incluso si hubiera un testigo presente, es importante buscar pruebas independientes que respaldan sus afirmaciones. Eso se llama corroboración. Con respecto a los evangelios, hay dos tipos de corroboración que podemos evaluar. La corroboración interna es evidencia desde el interior de los propios evangelios. Podemos ver si los relatos de los testigos, podemos ver si los relatos de los testigos presenciales se apoyan entre sí. La corroboración externa es evidencia independiente de los evangelios, que puede verificar lo que dicen. Primero, consideremos la corroboración interna. ¿Se apoyan mutuamente los relatos de los evangelios? Los escépticos suelen decir que no. Jenny, muchas gracias. Adelante, Jessica. Gracias, buenos días. Dice, se ha hablado mucho de las diferencias entre los evangelios, pero la corroboración no significa que los testigos presenciales deban proporcionar detalles idénticos. Por el contrario, explica el detective Wallace. Este apoyo involuntario es exactamente lo que vemos en los evangelios. En múltiples ocasiones, dos o más escritores de los evangelios describen el mismo evento y sin darse cuenta apoyan los relatos del otro con detalles esclarecedores. Por ejemplo, Mateo 8, versículos 4 al 16 dice que Jesús fue a casa de la suegra de Pedro y la sanó. El versículo 16 dice que muchas otras personas fueron llevadas a Jesús para que la sanara esa noche. ¿Por qué esperaron hasta la noche? Marcos 1, versículo 21 y Lucas 4, versículo 31 señalan la respuesta al incluir un detalle adicional. Era sábado. Otro ejemplo viene de Lucas 23, versículos del 1 al 4, donde Pilato le preguntó a Jesús si era rey de los judíos. Jesús dijo, tú lo has dicho, y Pilato respondió. ¿Por qué Pilato no acusó a Jesús aunque decía ser rey? Juan capítulo 18, versículos 33 al 38, sin querer proporciona esa respuesta al incluir la respuesta más larga de Jesús. Jesús dijo específicamente que su reino no era de este mundo. Un reclamo que a Pilato no le preocupaba. Además de muchos ejemplos de corroboración interna,
Varias fuentes no bíblicas proporcionan corroboración externa de detalles clave de la vida de Jesús. La siguiente prueba para determinar la confiabilidad de los testigos presenciales es la precisión. ¿Qué dijeron y en qué medida se ha conservado su testimonio? Estas preguntas son de particular importancia para evaluar la confiabilidad de los evangelios, dado que fueron escritos hace casi 2000 años. Incluso si estamos seguros de que los autores estuvieron presentes y de que fueron corroborados, ¿cómo sabemos que sus relatos se han conservado con precisión durante este tiempo? Esta es una pregunta tan importante que le he dedicado todo el próximo capítulo. Por ahora, puede observar que la preservación exacta de algunos pasajes está en duda, pero estos pasajes no tienen relación con ninguna creencia cristiana esencial. 4. ¿Fueron parciales? Mucha gente afirma que no podemos confiar en lo que dicen los evangelios porque sus escritores eran cristianos que intentaban convencer a otros de su perspectiva religiosa. Los escépticos dicen que este sesgo, es decir, una predisposición hacia alguien o algo, hace que los evangelios no sean confiables. Existe una diferencia crítica entre el prejuicio antes de una experiencia y la convicción después. Una experiencia, sin embargo, una experiencia, sin embargo. Los discípulos no estaban necesariamente seguros de qué hacer con Jesús durante su vida. Los judíos de aquella época esperaban un Mesías que los salvaría de su opresión romana. No estaban predispuestos a creer que Jesús sería asesinado como un criminal y resucitado como Salvador espiritual. Dame un Se momento, convencieron de dame un momento, Jessica. Creo que Teresina tiene el micrófono encendido. Si me ayudan, por favor, para poder continuar. Gracias. Adelante, Jessica. Se convencieron de la deidad de Jesús solo después de afirmar haber experimentado su resurrección. Por lo tanto, no hay razón para pensar que un simple prejuicio predispuso a los discípulos a creer o decir lo que hicieron acerca de Jesús. Pero, ¿qué pasa con la cuestión relacionada y más interesada del motivo? Había algo que explícitamente esperaban ganar al decir lo que hicieron. El detective Wallace dice que, según su experiencia, en realidad hay solo 3 motivos que impulsan la deshonestidad: la codicia financiera, el deseo sexual o relacional o la búsqueda del poder. Muchas gracias, Jessica. Sí. Quiero preguntarle si Ángela, ¿ya tienes el rol de coanfitrión o todavía no? No, Marlene, yo estaba intentando mutear el micrófono allí cuando escuchaba el ruido, pero no me deja. No sé si Noemí está por acá y me puede ayudar porque no me deja aquí ponerte como coanfitriona. Si Noemí está por acá, le pido el favor que me ayude a ponerte como coanfitrión. Listo. Una persona más para leer el último párrafo de este bloque. Si quieres, yo lo leo, Marlene. Listo. Ayúdenme, por favor, con micrófonos apagados para poder tener una lectura fluida. Adelante, Ángela. Bueno, dice, veamos si uno de estos motivos puede explicar razonablemente las creencias y acciones de los discípulos. Avaricia financiera. En varios lugares el Nuevo Testamento habla de duro estilo de vida de los apóstoles. Pablo dijo a los corintios, hasta el momento tenemos hambre y sed. Estamos mal vestidos, maltratados y sin hogar. Primera de Corintios 4, versículo 11. En segunda de Corintios 6, versículo 10, Pablo se describió a sí mismo como si no tuviera nada. En Hechos 3, versículo 6, Pedro le dijo a un pobre cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Perdón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. No hay ningún indicio de que los apóstoles fueran impulsados por la codicia. Deseo sexual o relacional.
La Biblia no dice mucho sobre las familias de los apóstoles. Sin embargo, sí sabemos que Pedro estaba casado. Mateo 8, versículo 14. Y Pablo sugirió en Primera de Corintios 9, versículo 5, que otros apóstoles también lo eran claramente. Los apóstoles no eran un grupo de personas solteras que buscaban ganancias relacionales con su mensaje. Poder. Algunos cristianos alcanzaron un poder significativo siglos después de que Jesús viviera. Los primeros cristianos, sin embargo, se enfrentaron a una hostilidad inmediata. Las antiguas fuentes extrabíblicas afirman considerablemente que los apóstoles fueron perseguidos y martirizados por proclamar sus creencias. No hay registro que ningún apóstol haya cambiado su testimonio para evitar la muerte. No tenemos evidencia de que los apóstoles se beneficiarían de alguna manera de su predicación. Podemos concluir con confianza que no fue el prejuicio o el motivo el responsable de su testimonio. Podemos confiar en las palabras del autor del Evangelio. A todos nos gusta ver las cosas por nosotros mismos antes de creerlas, pero en el caso de afirmaciones históricas eso no es posible. Tenemos que evaluar las palabras de los demás y determinar si hay evidencia suficiente para concluir que sus afirmaciones son confiables. En este capítulo vimos que hay buenas razones para creer que los evangelios se basan en testimonios confiables de testigos presenciales. Las personas estuvieron presentes, los relatos están corroborados, lo que dijeron se ha preservado con precisión y no hay razón para creer que el sesgo o el motivo fuera responsable de sus afirmaciones. Muchas gracias, Ángela. Vamos a dejar de compartir unos minutos para poder entonces hacer los comentarios respecto a este capítulo que acabamos de leer. Me gustó mucho este capítulo, por eso lo traje, porque me pareció muy interesante la manera como se utiliza un método que utilizan los detectives para poder llegar a este tipo de conclusiones y hacer este estudio de la confiabilidad, en este caso, de los evangelios. Pero se puede hacer con cualquier otro libro, con cualquier otra obra, y adicional a eso que también tenemos otros métodos para llegar a esas conclusiones. Entonces, yo creo que, o al menos después de leer esta parte de la Biblia, a manera personal, pienso que nos falta, pues a la mayoría de los cristianos, nos falta mucho todo todas esas herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance para llegar a un conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Eh, pues yo tengo una Biblia en mis manos desde que era niña, pero apenas ahora, en mi edad adulta, y sobre todo desde que yo fui mamá, que yo me empecé verdaderamente a interesar por todo eso, porque yo decía, o sea, yo necesito tener respuestas para mis hijos. Y ahora Sofía ya apenas tiene 5 años, pero ella ya me lanzó unas preguntas bastante complejas acerca de Dios, de la Biblia, de la palabra, de la creación. Y apenas en estos últimos años yo me he puesto a verdaderamente conocer la palabra y no solamente leerla como siempre se nos dice que leerla, sino verdaderamente todo este contexto, toda esta historia. No sé, me gustaría escuchar a una persona que nos diga si esta lectura que estamos haciendo de la Biblia les hace sentido y también les está motivado a buscar más, a investigar más. Si alguien quiere contarnos. Ángela. Bueno, sí, a mí este tema de Jesús también me impresiona mucho y la verdad, sí, me he sentido, cierto, muy retada pues a leer, a conocer. De hecho, yo leí un libro de Josie McDowell donde dice que más que un carpintero, ¿cierto? Y en ese libro también dan muchos argumentos y de hecho mencionan muchas doctrinas
que hay sobre que Jesús no murió, ¿cierto? Bueno, tantas cosas que dicen. Entonces, es impresionante. De hecho, esta semana tuve una conversación con una persona porque nosotros también evangelizamos en un parque, pues por acá donde yo vivo, y lógicamente a veces hacen preguntas y todo. Entonces, tuve la oportunidad de hablar de que, porque, y con mi hija que me pregunta, yo le dice, pero mira que es que hay relatos históricos y de hecho dicen, ay, sé cómo puedes comprobar que eso es así si no lo conociste, solo este, mire, muchas cosas creemos, por ejemplo, Cristóbal Colón, ¿cierto? Que él colonizó América y eso muchos de nosotros no lo conocimos, pero no hay ninguna duda en que eso es así. ¿Cierto? Porque hay relatos históricos de cómo fue, cómo llegó a América. Entonces, de esa misma manera, ¿cierto? Nos hablan de Jesús y de todo lo que pues pudieron ver las personas que estuvieron con él. Otra pregunta así con respecto a que nadie muere por una mentira, ¿cierto? Entonces una vez me respondían, sí, mire que hay esos israelitas, no, ¿cómo es que se llaman? Los musulmanes que son terroristas, bueno, no sé si son ellos bien, pero que han hecho cosas así por que no les importa morir, ¿cierto? Pero tienen un beneficio a cambio. Y como veíamos aquí en la lectura, aquí ese no era el caso, porque solamente por decir que no iban a tener ningún beneficio, sino al contrario, ¿cierto? Los iban a matar, los iban a perseguir, los iban a privar pues de pronto de ir a congregarse en muchas cosas pues que ellos les dolía mucho. Ser expulsado, por ejemplo, de la sinagoga era lo peor que le podía pasar, ¿cierto? A un judío o así. Entonces, eso. ¿Y cuál era lo otro? Eh, Ay, se me fue el otro. Pero bueno, si me acuerdo, lo digo, pero era como eso, me encantó mucho ese libro de Más que un carpintero, porque allí dan también muchos recursos que nosotros como cristianos, ¿cierto?, podemos usar para defender nuestra fe. Y ese versículo de Primera de Pedro 3:15, por ejemplo, es el que a mí Dios me puso mucho para poder empezar a estudiar más a fondo, ¿cierto? Y de una manera seria, como tú decías, porque uno a veces sí lee la Biblia, pero pues como muy superficialmente. Entonces dice, ¿cierto? Que santifiquemos a Dios en nuestros corazones y que siempre estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de nuestra fe, ¿cierto? No por contienda ni por vanagloria, sino para ganar un alma más para Cristo. Bueno, ese era como mi aporte. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias. Gracias por tu aporte. Gracias por sí, la recomendación del libro. Ya creo que alguien nos lo había recomendado antes acá. Entonces, recuerden que finalizando la lectura, ya cuando terminemos el mes, les voy a compartir una lista de libros recomendados que pueden ayudar a profundizar en cada uno de los temas que hemos venido leyendo aquí cada sábado. Carlos Conte tiene su mano levantada. ¿Quieres aportarnos algo acerca de esta primera parte que leímos? Eh, Buenos días. Buenos días. Se te cerró el micrófono. Bueno, es algo para tener en cuenta de que hay que tener cierta convicción, ¿no? Convicción me refiero a que de lo que creemos como tal de la palabra de Dios. Y se ve que muchas personas, pues, creyentes en el Señor, no tienen esa convicción como tal de que toda la palabra de Dios es verdadera. ¿Y a qué me refiero? Porque a veces de pronto cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos de presentar defensa de nuestra fe eh, con mansedumbre. Y ahí en ese defensa de nuestra fe se habla sobre la apologética. Pero a veces se queda, ¿verdad? Uno como con corto en ciertas cosas y que realmente no tiene convicción y no sabe cómo defenderla, ni siquiera lo mismo que está en la palabra. Eh, Hay un versículo que está en la palabra de Dios. Y pues a veces cuando uno le preguntan que cuál es el versículo más importante de la Biblia, muchas veces dicen, no, que Juan 3:16 y pues todo lo del nuevo nacimiento, ¿sí? Pero hay uno más importante y no queriendo decir que no toda la palabra sea importante, sino que hay algo que nos da
certeza de lo que Dios dice en su palabra es verdad y que dice que Dios no puede mentir. Lo podemos encontrar en números que dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Entonces, sabiendo que Él no puede mentir, toda la palabra es inspirada por Dios, pues efectivamente allí podemos encontrar de que no hay mentira. ¿Y por qué digo esto? Porque en un libro que se llama Mentira, efectivamente, de Ken Ham, allí se presenta cómo poder evangelizar, también eh, hacer apologética desde la perspectiva de Génesis y sobre la creación. Y pues él muchas veces ha tenido debates con personas cristianas y dicen y hablaba respecto de la creación en 7 días. Entonces, había muchos cristianos que decían que no creían en un diluvio, que no creían en una creación en tanto tiempo, ¿sí? Y pues no tenían esa convicción de como tal. Entonces, Kenham le decía, si usted no cree en eso, no está creyendo realmente en Dios. Porque si Dios hizo el cielo y la tierra, ¿por qué no pudo haber hecho un diluvio? ¿O por qué no lo pudo haber hecho así como lo dice en 7 días de 24 horas? Si no cree en eso, pues no está creyendo realmente en Dios. Y pues inicialmente uno debe tener esa convicción para después poder abordar esos temas, así como lo de los apóstoles, como de la evidencia histórica, la evidencia científica, evidencias externas de la Biblia para poder decir, esto sí es cierto, que la palabra de Dios es verdad. Y como lo afirma el mismo Salmo 119 versículo 160 que dice, la suma de toda tu palabra es verdad. Lo importante es que nosotros tengamos esa convicción, sobre todo nosotros como padres, enseñarle a nuestros hijos que están siendo atacados por diferentes corrientes de evolucionismo, de relativismo moral y que ellos puedan tener esas herramientas. Si uno como papá lo crea a 100% con convicción, puede inculcarle eso a sus hijos. Si no, realmente lo que va a hacer es un daño. Así es. Así es, Carlos. Muchas gracias por tu participación. Tienes mucha razón en lo que dices y gracias por darnos también la introducción al tema que viene y que vamos a leer la próxima semana, que es el tema de conversaciones sobre la ciencia. Y precisamente uno de los primeros temas que aborda ella en esta parte es el tema de la edad de la Tierra, ¿cierto? Porque hoy en día los cristianos, las personas que se hacen llamar cristianas están divididas entre esta creencia, ¿cierto? Entre esa perspectiva o paradigma, como se puede llamar dentro de la ciencia, que una parte del cristianismo o de los cristianos creen en la tierra joven, otros creen en la tierra antigua, y definitivamente para mí ha sido este tema de un estudio muy profundo junto con mi esposo en los últimos años, porque cuando yo empecé a ver que más y más cristianos tenían esta visión de la tierra antigua y cristianos con mucha teología, para mí fue como, o sea, ¿qué pasa? Y no sé si aquí entre ustedes hay alguna de las personas que tienen este tipo de interpretación, pero lo vamos a abordar en la próxima parte, que me parece muy importante. No, vamos a leer lo que dice en el libro, lo que Natasha nos presenta, y ya cada uno tiene que continuar con ese proceso de estudiar a profundidad, pedir obviamente la dirección del Espíritu Santo, como nosotros como padres lo hemos hecho en los últimos años, que hemos estado investigando profundamente este tema porque es algo que me parece muy importante. Pero bueno, vamos a continuar. Diana y Ángela tienen sus manos levantadas. Me gustaría pedirles si podemos hacer los aportes finalizando la siguiente lectura para que podamos avanzar. O no sé si me quieren ayudar también con la lectura o Sí, en la que si vamos a quieres, yo continuar. leo, Marlene, buenos días. Gracias, Diana. Vamos entonces a seguir con la segunda parte que tenemos para hoy y es las contradicciones
y los supuestos errores que tiene la Biblia. Vamos a ver qué nos dice entonces el autor al respecto. Adelante, Diana. Bueno, ¿tiene la Biblia errores y contradicciones? Mis hijos han pasado por una fase en la que parece que les encanta la mala lógica, con el fin de minimizar las oportunidades de meterse en problemas. A menudo tratan de dar respuestas vagas o ingeniosamente redactadas en respuesta a ciertas preguntas. Como ejemplo, he aquí una conversación que tuve con mi hija una mañana de esta semana. Cariño, ¿ya te has lavado los dientes? No, claro que no. ¿Por qué? Sabes que tienes que hacerlo todos los días. Bueno, mami, lo hice. ¿Por, ¿por qué lo preguntas? Porque acabas de decir que no lo hiciste. Ahora dices que sí. ¿Cuál es? Mamá, es que no entiendes lo que te digo. Te presento esta conversación alucinante como un diálogo tranquilo, pero en realidad las contradicciones de mi hija me sacan de quicio. Y creo que a mí también. Bueno, o se cepilló los dientes o no se los cepilló, pero ambas respuestas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Los escépticos afirman que la Biblia está llena de cientos de contradicciones y errores de hecho, afirmaciones que son verificablemente falsas. Un sitio web llamado bits.com expone 472 supuestos problemas de la Biblia anotada de los escépticos y ofrece una interfaz gráfica para explorarlos más a fondo. El sitio recibe entre 30.000 y 50.000 visitas al mes. Si la Biblia tiene realmente cientos de errores y contradicciones, nos resultaría difícil confiar en que es la palabra de Dios. Sin duda, se trata de una afirmación muy seria, pero puede ser difícil de abordar porque no hay una respuesta general que se aplique a todos los supuestos problemas. Dicho esto, hay algunas consideraciones generales, perdón, algunas contradicciones generales que pueden ayudar a proporcionar un marco para discutir este desafío con sus hijos. En este capítulo veremos esas consideraciones, primero para los supuestos errores y luego para las supuestas contradicciones. Hay dos tipos de errores bíblicos que es necesario entender. Uno, los supuestos errores que son realmente errores y dos, los verdaderos errores. Supuestos errores que no son realmente errores. Los escépticos tienen una larga lista de supuestos errores fácticos que, según ellos, demuestran que la Biblia es un libro hecho puramente por el hombre. Sin embargo, la gran mayoría de ellos no son errores reales. Por ejemplo, en una parábola sobre el reino de los cielos, Jesús llamó a la semilla de mostaza la más pequeña de todas las semillas. Mateo 13, versículos 31 al 32. Pero el grano de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Muchos han afirmado que se trata de un error de hecho. Sin embargo, Jesús se refería a la semilla de mostaza en un sentido proverbial, utilizando un ejemplo familiar para su audiencia de una semilla conocida por su pequeñez. También utilizó una referencia proverbial a la semilla de mostaza en Mateo 17, versículo 20. ¿Sigo? Muchas gracias, Diana. No sé si hay Ok. otra persona que nos quiera apoyar. Sí, yo nomás tenemos la mano levantada, Diana, Carlos y yo. Entonces yo voy a continuar a ver si alguien más se anima. Ok, por acá está Cecil, que me acabo de Ah, levantar la ok. mano. Si quieres, Ah, ok. entonces le damos a ella para que tú Claro que descanses sí. otro poquito. Gracias. Adelante, Cecil. Buenos días, gracias. Desde lo amarillo, ¿verdad? Sí, Ok. Otro ejemplo de un supuesto error práctico proviene de Levítico 11, versículo 13-19. Dios prohibió a los israelitas comer varios alimentos. Dios prohibió a los israelitas comer varias clases de aves, incluidos los murciélagos, pero los murciélagos son mamíferos, no aves. Parece un error científico. Sin embargo, las clasificaciones científicas que tenemos hoy no existían hace 3.500 años. La palabra hebrea que se traduce como ave significa literalmente criatura voladora. ¿Qué es lo que es un murciélago? No podemos imponer
retroactivamente nuestro sistema moderno de clasificación a este grupo de animales y calificarlo de error. Hay muchos ejemplos de supuestos errores que no lo son cuando se tienen en cuenta otros factores históricos. Errores lingüísticos o literarios. La conclusión general es que el hecho de que alguien diga que hay un error no significa que realmente lo haya. Investiga sobre las cuestiones individuales y enseña a tus hijos a hacer lo propio. Errores verdaderos. Recuerda el capítulo 28 que la Biblia que tenemos hoy se basa en copias que se hicieron de los escritos originales que ya no tenemos. Aunque la mayoría de los copistas tuvieron mucho cuidado al producir su trabajo, el proceso dio lugar a algunos errores conocidos. Por ejemplo, Segunda de Reyes 8, versículo 26 dice que Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Sin embargo, Segunda de Crónicas 22, versículo 2, dice que tenía 42 años. Obviamente, ambas edades no pueden ser correctas. Basándose en la información histórica de otros pasajes, la mayoría de los eruditos creen que el texto de Segunda de Crónicas es el que se ha transmitido por error. Dada la existencia de errores de copista, es importante señalar aquí que los cristianos solo afirman que los manuscritos originales de la Biblia son inerrantes, lo que puede comprobarse a partir de las copias con gran exactitud, sino perfecta. Claves para evaluar supuestas contradicciones. Existe una contradicción cuando no hay forma lógica de conciliar dos afirmaciones, como que mi hija se cepilló los dientes y no se los cepilló. Cuando los escépticos alegan que la Biblia está llena de tales contradicciones, no están interpretando correctamente los pasajes en cuestión. He aquí, hay tres de las claves más importantes para evaluar sus afirmaciones. Primero, considere siempre el contexto. Si no recuerdan nada más de este capítulo, recuerde que la razón más frecuente de las supuestas contradicciones es que los escépticos no consideran el contexto de un pasaje dentro de su capítulo, dentro de su libro, dentro del Antiguo o Nuevo Testamento o dentro de la Biblia en general. Por ejemplo, Romanos 15, versículo 33, llama a Dios un Dios de paz, pero Éxodo 15, versículo 3 dice, el Señor es un hombre de guerra. Parece contradictorio, pero no lo son en el contexto general de la Biblia. Sabemos que Dios desea la paz, pero en su justicia castiga el mal. Los escépticos son a menudo culpables de arrancar de la Biblia versículos aislados como estos y afirmar que se contradicen entre sí. Pero el contexto es casi siempre la clave para ver su error. Muchas gracias, Asil. Adelante, Ángela. Creo que nos faltan dos párrafos. Ángela, y si nos prepara otra persona, por favor, que quiera culminar con la lectura. Adelante, Ángela. Bueno, dice interpretar los pasajes difíciles a la luz de otros más claros. Hay bastantes pasajes de la Biblia que contienen referencias culturales o históricas que no entendemos del todo. Cuando se combinan con otros versículos, a veces parecen contradictorios. Por ejemplo, el versículo 29 del capítulo 15 de Primera de Corintios contiene una oscura referencia al bautismo por los muertos. Sin embargo, sabemos por la claridad de otras escrituras que una persona muerta no puede ser salvada por otra persona. Efesios capítulo 2, versículo 8, Romanos capítulo 3, versículo 28 y capítulo 6, versículos 3 al 4. No hay razón para concluir que esto es una contradicción. Siempre hay que dejar que los pasajes claros interpreten a los más oscuros. No confunda los pasajes descritos con los prescriptivos. La Biblia describe muchos acontecimientos históricos de lo que no prescribe necesariamente una prueba. Los escépticos a menudo cometen el error de citar el mandato prohibitivo de Dios en un lugar
y luego señalar otro lugar donde ese mandato fue violado como prueba de una contradicción. Por ejemplo, Dios condenó claramente el sacrificio humano en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, un pasaje prescriptivo, pero leemos que al rey Acaz sacrificó a su hijo en Segunda de Reyes capítulo 16, versículo 3, un pasaje descriptivo. Estos pasajes no son contradictorios, son de naturaleza completamente diferente. Debido a que los evangelios se basan en relatos de testigos oculares de los mismos eventos, la vida y la resurrección de Jesús, hay algunas consideraciones que son exclusivas de los evangelios. Hay algunas consideraciones que son exclusivas de estos 4 libros. Primero, perdón, los autores a veces presentan los acontecimientos en orden temático y no cronológico. Los evangelios narran muchos de los mismos acontecimientos, pero a menudo en un orden diferente. Por ejemplo, las tentaciones de Jesús son secuencialmente diferentes en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 y Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Las dos secuencias se contradicen técnicamente. Las dos secuencias se contradicen técnicamente porque ambas no pueden ser correctas. Espérame bajo mi manto que no me deja ver. Las dos secuencias se contradicen técnicamente porque ambas no pueden ser correctas. Sin embargo, los autores a menudo escriben temáticamente en lugar de cronológicamente para diferentes propósitos narrativos. La mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el relato de Mateo es secuencial y el de Lucas es temático. 2. Los relatos parciales no son necesariamente contradictorios. Cuando los testigos presenciales relatan detalles de un acontecimiento, cada uno de ellos puede referirse a una parte del mismo. A primera vista, esos relatos variados pueden parecer contradictorios por una investigación más detenida, pero una investigación más detenida demuestra que simplemente son partes diferentes de la misma historia. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas recogen respuestas diferentes de Pedro cuando Jesús le preguntó quién creía Pedro que era. En Mateo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Capítulo 16, versículo 16. En Marcos, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Capítulo 8, versículo 29. En Lucas, Pedro dijo, el Cristo de Dios, capítulo 9, versículo 20. Estas respuestas no son idénticas, pero tampoco contradictorias. Marcos y Lucas probablemente estaban relatando una versión parcial de la respuesta más completa que vemos en Mateo. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien que nos quiera ayudar, por favor, leyendo el último párrafo? ¿Alguien que se anime? Diana Carolina. Adelante, Diana. Gracias. Dice, diferentes perspectivas no son necesariamente contradicciones. En el capítulo 27 vimos acerca del enfoque del detective de homicidios, J. Wammer Ballet para evaluar la fiabilidad de los relatos de testigos oculares en los evangelios. Como Olmos, se espera que los testigos oculares se corroboren entre sí, pero no que proporcionen detalles idénticos. Si los testigos describen un suceso exactamente igual, los investigadores suelen cuestionar su honestidad. Del mismo modo, cabe esperar que los evangelios difieran en cierta medida como resultado de perspectivas variadas. Un ejemplo importante de ello son los relatos de la resurrección, que difieren en varios puntos. Por ejemplo, difieren en el número de mujeres en la tumba. Mateo dice 2, Marcos dice 3, Lucas dice 5, Juan dice 1.
Los mensajeros en la tumba. Mateo dice un ángel, Marcos dice hombres, Lucas dice hombres, Juan dice dos ángeles. ¿Y a quién se le dio la mujer o las mujeres? Mateo dice que a los discípulos, Marcos dice que a nadie, Lucas dice que a los discípulos y a otros. Juan dice que solo María Magdalena se lo dijo a los discípulos. También se han señalado otras diferencias. Se han propuesto muchas posibles armonizaciones de los relatos, aunque no podemos decir con certeza cómo encajan todos los detalles, sí sabemos que las diferencias entre los relatos son coherentes con las diversas perspectivas que cabe esperar de los testigos presenciales. Las verdades centrales de que Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció a muchos están claras en todos ellos. Grandes afirmaciones con poca investigación. Los escépticos dan por sentado que la Biblia tiene montones de errores y contradicciones, pero a menudo no los han investigado realmente. Cuando se toman el tiempo de evaluar adecuadamente los pasajes en cuestión, hay buenas razones para creer que son es importante trabajar con sus hijos sobre cómo hacer esas evaluaciones en lugar de decirles simplemente que no hay errores ni contradicciones en la Biblia. Proporcionarles un marco para entender la naturaleza de las supuestas discrepancias les capacita para hacer las evaluaciones con confianza. Diana, muchas gracias. Gracias a todos los que nos Gracias. fueron leyendo. Vamos a dejar de compartir porque hemos terminado entonces nuestra parte sobre conversaciones sobre la Biblia, gracias a Dios. Y ahora entonces vamos a eh, recibir dos aportes o comentarios de este capítulo. Me pareció muy chévere lo que ella escribe respecto a este método de los detectives. A mí personalmente me gusta mucho ver esas series de detectives. Y lo que ella dice es cierto, que cuando un detective, un policía está investigando un caso y le pregunta a tres personas diferentes qué vio, cómo pasó, qué sucedió, y si esas tres personas relatan exactamente los mismos detalles, o sea, antes eso es una muestra de que ahí hay algo raro, ¿cierto? Se pusieron de acuerdo para decir exactamente lo mismo todos. Pero cuando cada uno lo cuenta de una manera diferente, pero lo que tienen que hacer es, bueno, ¿en qué están coincidiendo, cierto? Hay algo que en los tres dijeron que eso estaba, lo están contando de diferente manera, pero eso es más aceptable o más real, por decirlo así. Entonces, creo que pasa lo mismo con este ejemplo de los evangelios. He escuchado varias personas que hablan acerca de los evangelios y se centran en estas supuestas contradicciones, pero qué bueno es poder ver que definitivamente no son contradicciones, son maneras diferentes en que cada uno de los testigos o los que están escribiendo el nombre de otro que vio están diciendo. Entonces, me gustaría recibir un aporte. No sé si a Diana y Ángela se les quedó la manito levantada o quieren aportar algo al respecto. Sí, yo quiero aportar algo al respecto, Marlene, que fue, de hecho, me sorprendió mucho porque cuando dices que si dejábamos las opiniones al final, ese era el aporte que yo iba a hacer con respecto a lo que, pues, el señor Carlos, su hermano, no sé cómo decirle, Carlos hizo un aporte sobre Números 23:19, ¿cierto? Donde decía que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Casualmente hubo sí, como una discusión, ¿cierto?, sobre este tema en la iglesia. Entonces, este versículo también lo usan mucho sí, generar esa duda acerca de que la Biblia tiene contradicciones, porque en Génesis 6:7 dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Entonces, ese versículo también lo utilizan mucho para generar ese tipo de dudas. Pero entonces es muy importante lo que tú decías ahorita y es el contexto de lo que se está escribiendo, a quién, por qué, ¿cierto? Las preguntas que uno le hace
para poder entender qué es lo que está queriendo expresar el autor en ese momento. Y en ese momento, ¿cierto? Era el rey Balac que había contratado pues a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero Dios, desde antes de que él fuera, le dijo, no vas a ir, ¿cierto? No vas a ir a maldecirlo porque mi pueblo es bendito. O sea, ellos en ese momento estaban en obediencia a Dios. Entonces él dijo, no lo vas a maldecir. De hecho, después lo dejó ir. Ahí es cuando la burra, ¿cierto? Lo evita que el ángel lo mate porque él va maquinando en su pensamiento, porque esa es otra. ¿Por qué lo va a matar si le dio permiso de ir? ¿Cierto? Pero entonces él lo va a matar porque él ya le dijo que no lo va a maldecir, pero él en su humanidad, él está planeando cómo engañar a Dios para ganarse esa platica, ¿cierto? Que el rey le está ofreciendo para que maldiga al pueblo. Entonces, en Génesis vemos de que es un contexto completamente pues distinto y cuando él dice que se arrepintió, ¿cierto? De haber creado al hombre es una figura de tristeza, o sea, es una figura no porque él haya reconocido que se equivocó, ni que cambió de parecer, sino expresando pues como la tristeza porque el hombre había elegido pecar, ¿cierto? En vez de obedecerle. Entonces, mira que eran dos contextos completamente distintos. Ahí la importancia pues como del contexto y lo que él decía en Salmos 119:60, que es la suma de la palabra, es la verdad, ¿cierto? Así, Porque un texto sacado del contexto es un pretexto para decir lo que nosotros queremos. así Entonces es. ese era como mi aporte y muchas gracias, bendiciones. Gracias Ángela por tu aporte muy valioso. Noemí también tiene su manito levantada. Adelante, Noemí. Bueno, yo quería comentar sobre dos títulos que me venían a la mente mientras estaba escuchando. Es muy interesante cada capítulo que hemos leído y muy enriquecedor porque son temas que comúnmente salen a luz o salen a confrontarnos cuando se trata de la palabra de Dios y de nuestra fe. Y es un libro que también es de Josh McDowell, que es Evidencia que exige un veredicto. Me gusta mucho porque empieza explicando cómo, de dónde surgió esta necesidad o este interés en la apologética en él y comenta cómo cuando nosotros como creyentes estamos en un ámbito que no es religioso, sino secular, la mayoría no tenemos los elementos suficientes. Y ese sería también un campo un tipo de campo con nuestros hijos, porque ellos no tienen las verdades ni como un adulto, sino que las están buscando. Y dice que él estaba en un programa, escuchando en un programa de radio como un ateo iba burlándose uno por uno de los radioescuchas a los que él retaba, les decía, yo no soy creyente y tú no me puedes imponer tu fe. Dame una razón científica que demuestre que la Biblia es confiable y que Jesús realmente era confiable. Y ellos decían, cuando lo llamaban le querían responder al reto, decían, bueno, es que yo lo creo, yo lo he vivido, dice, pero yo no. Entonces, vemos ahí como nosotros estamos acostumbrados a presentar elementos con gente creyente, pero que esos elementos no permanecen, sino que van cayendo ante la ciencia. Y realmente lo más maravilloso es que si nosotros nos ponemos la dedicación en buscar los elementos, están allí, porque la ciencia y la religión no se contraponen. Y vez tras vez, conforme avanza, por ejemplo, el ámbito del ADN, la arqueología y la ciencia avanza, vez tras vez vemos que la Biblia siempre tuvo la razón y que no hay nada que se contraponga. Es hermoso ver cómo este salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas, los científicos cristianos del genoma humano quedaron deslumbrados porque dijeron, es que es literal que hay un libro y la Biblia siempre lo supo. Entonces es para maravillarnos. Y el otro libro, aparte del de Evidencia que exige un veredicto, es el de No dejes, bueno, este es como para chicos, ¿no? Esos que están ya en la etapa retórica en la que hay que darles los elementos para que formen sus propias convicciones, como lo comentaba yo la semana pasada, en la etapa en que ellos ya
pueden debatir y presentar defensa, como decía ahorita, creo que era Diana o Ángela, creo, razón de la esperanza que hay en nosotros, presentar defensa con mansedumbre y que procuremos hacerlo. Y en ese libro que se llama No dejes tu cerebro en la puerta, tiene un estilo muy accesible para los jóvenes, no es un tanto profundo ni teológico, sino muy práctico. Son dos títulos. Y bueno, por otro lado, también decir cómo siempre en la mente creyente se nos ha hecho creer y en la cultura que las cosas de fe son cosas abstractas, que no se pueden comprobar y que son emocionales, que son del nivel de lo personal. Esos son temas que son como subjetivos y que no se Ujú. pueden probar. Y en cambio se hace una separación entre que la razón, la ciencia y todo esto, eso sí es demostrable y eso sí es está en el ámbito público. Ujú. Y ese es un error. Nosotros como creyentes no debemos permitir que se nos encasille en el ámbito de lo personal, de lo subjetivo y de lo abstracto, de lo no comprobable, sino salir al ámbito de lo público y decir, la fe también se demuestra, la fe también se puede y se puede argumentar con la Ujú. fe, porque si nosotros como creyentes no lo hacemos, entonces estamos permitiendo que esto continúe y que nuestros hijos piensen que eso es algo que es un mito que solo se transmite por emociones y no por la razón. Entonces, me parece eso muy delicado y por eso creo que el haber elegido esta lectura y toda la labor que estás haciendo, Marle, es tan valiosa porque es algo que en América Latina nos ha hecho mucha falta. Gracias. Gracias, Noemí. Antes de que te vayas, me gustaría que también nos hablaras un poquito de Legacy. Damos gracias a Legacy porque a través de el Zoom de ellos estamos entonces llevando a cabo esta lectura. Gracias. Cuéntanos un poco para las personas que de pronto todavía no saben o no se han animado a contactarte respecto a Legacy como esa plataforma de recursos y certificación. Muchas gracias, Marle. Pues brevemente voy a decir que estamos muy agradecidos con Dios por cómo nos ha permitido ir creciendo en el continente. Estamos también por iniciar ciclo en enero. Ya están abiertas las inscripciones o las preinscripciones. Pueden contactarnos. Y bueno, nosotros ofrecemos un modelo pedagógico único porque no estamos a cargo de la educación de los hijos, sino que hacemos equipo con los padres. Toda la responsabilidad sigue a manos de los padres. Sin embargo, nosotros les brindamos eh, principalmente 4 puntos de preescolar a bachillerato con algunos ajustes dependiendo de la etapa de maduración, porque como nuestro modelo es por principios naturales de aprendizaje, el objetivo principal es eh, poner en práctica lo que venimos aprendiendo desde hace 3 años de principios educativos, de etapas de madurez y de pedagogía natural. Y por lo tanto, en preescolar no hay clases por conexión, pero sí hay todo el acompañamiento porque es cuando los padres ponen las bases y cuando tienen ese vínculo con los hijos que hay que fortalecer, no hay que delegar, sino estar a cargo. Entonces allí son tan capaces como cuando fueron los que les enseñaron a caminar, a hablar, a avisar, a comer. Entonces simplemente es dar continuidad a esa parte de manera muy natural, pero con un contenido, con un seguimiento y sobre todo en primaria y en preescolar son talleres para padres 1 vez por semana, clases de inglés para padres, para que ellos incorporen en su día a día y en su interacción preciosa con los pequeños, canciones y recursos muy prácticos. Y eso es poner el fundamento para que cuando ya llegan a los niveles más altos, o niveles más medio y medio superior, las bases ya están ahí, las bases de entrenamiento en carácter principalmente, de dominio propio, las bases pedagógicas correctas, las bases de disciplina y de estructura
que muchas veces en estos niveles tendemos a relajarnos mucho. Entonces, sin ser escolarizados, en las primeras etapas brindamos eso. En primaria tendremos solamente 1 hora de lunes a jueves por conexión de primero a cuarto. Quinto y sexto eh, se van acercando mucho más al modelo de secundaria, y en secundaria y preparatoria tenemos 2 horas al día de lunes a jueves, para que el resto del tiempo pueda integrarse la familia, ellos aprendan habilidades para la vida en el hogar y ellos puedan desarrollar proyectos con un contenido único. Semanalmente estamos entregándoles un contenido revisado por el director del Museo Maná de las Sagradas Escrituras y por hermanas que son mamás homeschoolers y que han estado diligentemente aprendiendo de los principios naturales de aprendizaje. Y entonces ellos integralmente van aprendiendo y nuestro lema es discípulos, perdón, si discípulos hoy, líderes mañana. Quiere decir que buscamos una generación y un legado de fe que sea parte de la solución y no parte del problema en las congregaciones. Sabemos que muchos jóvenes pierden la fe. Oímos de muchas peticiones de padres con, con peticiones de oración por sus hijos, que en verdad es triste ver que se aparten del Señor y cuando regresan ya de adultos con una vida llena de hábitos pecaminosos y de consecuencias desastrosas. Sabemos que es tiempo cuando son ellos pequeños de sembrar la palabra y de evitar que esto suceda. Y eso está en nuestras manos cuando nosotros recurrimos a pedir ayuda. Como cuerpo de Cristo, Dios nos ha dado esas herramientas para ser complementarios en las áreas que necesitemos. Y bueno, esa es nuestra propuesta, Marle. Pueden contactarme, dejo el contacto en el chat. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Noemí. Definitivamente este proyecto es 100% recomendado. Ya son varias mamis que se han unido a este proyecto y de verdad dan fe de lo bíblico, lo cristocéntrico, lo que se basa en el diseño original de Dios para nuestros hijos y también para la educación. Entonces, de verdad que los animo a los que están acá y quieren conocer más del proyecto de esa plataforma, contacten a Noemí. Y también si tienen mamis, otras personas que les pueda interesar, compartan la información. No se queden con la información ustedes solas, compártanla con los otros. Bueno, ya vamos a finalizar esta parte. Ya solo quiero para terminar contarles entonces de la última parte. Como les dije, tenemos 2 sábados más de lectura y el último sábado estamos tratando de hacer todo lo posible. Mi esposo está tratando de conseguir un video que nosotros es un documental, dura como 1 hora y media. El documental está en inglés. En este momento lo tenemos con subtítulos al sueco. Lo estamos viendo con mi esposo y es un documental muy, muy, muy bueno sobre ciencia. Precisamente habla acerca de esta interpretación que a veces hacemos de la Biblia. Y una de las interpretaciones, ahorita lo que yo les decía a la mitad de la lectura es esa interpretación de, bueno, Génesis es un libro literal o no. Algunos dicen que sí, que Génesis se debe interpretar literalmente como esos 7 días de la creación. Otros cristianos dicen que no es un libro literal y otros dicen que son las dos cosas. Entonces, este video que estamos viendo es muy bueno. Estamos tratando de conseguirlo con subtítulos en español. Entonces, si las cosas se dan y lo logramos conseguir, estaríamos mirando ese documental para finalizar. Y en las próximas 2 sesiones quiero que me cuenten ustedes aquí en el chat las primeras 4 preguntas que la autora afronta tienen que ver con la diferencia entre la tierra antigua y la tierra joven. Las primeras 4 preguntas. Y las otras 4 preguntas, porque son 8, que consta en la quinta parte, tiene que ver con la evolución versus el diseño inteligente.
Entonces me gustaría que los que están hoy conectados me cuenten cuál de esos dos temas les interesa más. Tierra joven versus tierra antigua o evolución versus diseño inteligente. Anímense, porfa, y me copian en el chat para yo saber entonces cuáles capítulos traer. Jessica dice tierra joven. Jenny dice tierra joven versus tierra antigua. Carlos dice tierra joven. Cecil tierra joven. Bueno, va ganando tierra joven. María José, tierra joven. Ok. Noemí, tierra joven. Angélica dice que ambos. Solo podemos escoger uno. María de los Ángeles dice tierra joven. Listo. Bueno, creo que ya ganó tierra joven versus tierra antigua. Entonces, esos son los cuatro capítulos que vamos entonces a leer en los próximos dos sábados. Y confiamos en que podamos finalizar entonces la lectura con todo el club con el documental que les cuento. Bueno, bendiciones, gracias por participar. Aquí alguien está pidiendo el contacto de Noemí con el código del país. Más 52, código de México. Es código de México. Bueno, vamos entonces a cerrar. Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta Gracias, luego, que hermana. estén bien. Bendiciones. Muchas Muchas gracias, gracias, bendiciones. hermanas. Dios las bendiga.